Y estamos de regreso con el consumidor y nos acompaña, como anunciamos, el licenciado Francisco Rojas Castillo, economista. Con él vamos a tratar unos temas muy interesantes, ¿sí? Un poco lo que hablábamos al inicio del programa, un poco orientar al pueblo dominicano con respecto a términos, a lo que es la inflación, a lo que es la canasta familiar, que son términos que se utilizan a diario y que mucha gente desconoce qué significa. Entonces yo quisiera que con él nos ayudaran en este tema. Sí. Un placer, licenciado, tenerlo de vuelta. Mucho gusto. Varios días sin vernos. Sí, gracias por estar otra vez con el consumidor y con ustedes. Sí. Muchísimas gracias. Siento muy contento siempre de estar aquí. Qué bueno, y un placer tenerlo. Licenciado, vamos a esperar que hagan silencio en el estudio primero. Entonces luego empezamos a hablar tranquilos. Hagan un silencio en este estudio, allá atrás. Gracias. Entonces ahora podemos hablar más tranquilos. La gente habla de inflación. Hoy día, cuando estamos en temas de tiempo de campaña, los temas económicos como que son realzados, son tocados por los políticos y demás. Y se oye términos como canasta familiar, como inflación, como crecimiento económico y este tipo de cosas. Mucha gente lo oye tanto que cree que sabe lo que es, pero en realidad muchas veces lo que es lo real, la realidad de esto, lo que significa esto, poca gente lo conoce. Quisiera que usted nos ayudara con el término, por ejemplo, vamos a empezar con inflación. ¿Qué es esto de inflación? Sí. Bueno, la inflación no es más que la variación en el índice de precios de un periodo a otro. Pero habría que decirle a la gente qué es lo que son los índices de precios. Sí. Mira, para medir la inflación, el Banco Central lo que hace medir el comportamiento general de los precios, no de un precio en particular, sino de todos los precios de una determinada canasta. En este caso, si es el índice de inflación de lo que tiene que ver con el consumidor, se mide el índice de precio al consumidor. Cómo varía el precio de la carne, de las habichuelas, del aceite, de cada uno de los productos, pero a nivel promedio y en general. Si, por ejemplo, el precio de la carne, supongamos, aumenta en un periodo un 20%, y el precio del arroz aumenta un 10%, y el precio de las habichuelas, por ejemplo, no aumenta, entonces se busca un promedio ponderado para ver en cuánto incrementaron todos los precios, suponiendo que esos tres productos fueran la canasta familiar. Es decir, que la inflación se mide en base a índice. El Banco Central, por ejemplo, para el año 2010, estableció como índice el número 100, o sea, el valor 100. Eso significaba que los precios, la expresión de los precios eran 100 en ese momento. Entonces, lo que vaya aumentando de ahí en adelante, si por ejemplo, como ahora en marzo, el índice de precios es 108, entonces la inflación se incrementó de diciembre del año 2010 o 2011 sí, hasta acá es un 8%. Entonces la inflación es 8%. Pero ese 8% no significa que el arroz aumentó en 8 o que aumentó el aceite en 8, sino que en promedio todos los precios se incrementaron en un 8%. Por ejemplo, a veces no hay incremento de ninguno de los precios, de los precios básicos, ni de la carne, ni de las habichuelas, se mantienen estables. Pero hay un precio que incrementa fuertemente, por ejemplo, el transporte, los combustibles. Entonces eso presiona y hace que aumente la inflación en un determinado valor, pero no necesariamente que si la gasolina aumentó un 30, entonces la inflación un 30. Puede ser que es un conjunto, es un conglomerado de diverso. Es importante. Y entonces el tema de es normal que los precios suban a través del tiempo. O sea, nosotros los 60 no es los mismos precios que los de 2010. O sea, es normal que esto ocurra. ¿Cuál es el nivel normal de ¿Cuál es el comportamiento normal de los precios? La pregunta es muy acertada y muy buena. Fíjate, en la economía, quien se encarga de la estabilidad de los precios es la política monetaria. La política monetaria, eso es lo que te está diciendo es que los precios están relacionados con la cantidad de dinero que hay en la economía, que es facilitado a través del Banco Central para mantener una determinada liquidez, de que todos los agentes económicos puedan, digamos, facilitar las transacciones. ¿Qué ocurre? Si la cantidad de dinero que hay en circulación aumenta más rápido que la producción, entonces puede aumentar
pueden presionar eso los precios, y eso viene a ser digamos, una inflación por vía monetaria. Okay. Pero también los precios pueden incrementarse porque aumente en un determinado momento la demanda de un producto. Entonces, al aumentar la demanda y la oferta no responder en la misma medida en que aumenta la demanda, entonces eso presiona los precios. Okay. Entonces, eso quiere decir que el problema de la inflación está asociada, por un lado, a una presión en la demanda, por otro lado, a un asunto monetario, y por otro lado, a una inflación internacional, que puede ser una inflación que no le importe también. O sea, son varios asuntos que... Ahora, con relación a la pregunta, ¿es natural que los precios se mantengan estables o es natural que los precios aumenten? Fíjate, lo deseable a nivel económico es la estabilidad en los precios. Pero la estabilidad en los precios no significa que el nivel de inflación sea cero. Cero es cuando no hay un incremento de ningún precio. Sí. Ninguno de los precios se mantienen, digamos, se incrementaron de un periodo a otro, sino que mantuvieron en el mismo nivel todos los precios. Ahí sería una inflación cero. Okay. Pero la realidad es que eso no es posible, porque la oferta no es, el crecimiento de la oferta no responde como el crecimiento de la demanda. La demanda camina más rápido. Sí. Entonces, por tanto, siempre va a haber cierta presión para que los precios puedan aumentar. Sí. Pero por otro lado, puede ser que también la política monetaria no sea una política monetaria que garantice una expansión, o sea, una cantidad de dinero en manos del público en la medida en que realmente se necesita, sino que en algún momento aumente más rápidamente. Entonces, también por eso... Cuando dice que no hay dinero en la calle. Cuando no hay dinero en la calle es porque el Banco Central está sacando liquidez para evitar precisamente una presión en los precios. O sea, en este caso a través del tipo de cambio, pero en la realidad en los precios, porque el tipo de cambio es un precio. Claro, claro. Pero realmente los precios, el comportamiento natural es que los precios digamos, tengan un pequeño incremento año a año, periodo tras periodo, pero en niveles deseables, o sea, de acuerdo con una meta que llama meta de inflación. Se habla siempre debajo de las dos debajo de dos dígitos. De dos dígitos, sí. Lo ideal sería, yo te voy a decir la verdad, lo ideal sería... Cuando hablamos de culpa, debajo de dos dígitos, menor de 10%. Menor de 10. Menor de 10%. Sí. Pero... es lo que sería lo deseable, ¿no? Muy perfecto, pero como estamos en una economía globalizada, lo ideal sería que la inflación nuestra no sea superior a la inflación de nuestro principal socio comercial, que en este caso son los Estados Unidos. Okay. Si, por ejemplo, la inflación en Estados Unidos es un 2%, que aquí no sea un 4, ni un 5, sino que sea cerca de un 2. Yeah. ¿Por qué? Para mantener la competitividad de la economía, que nosotros podamos exportar. Yeah. Porque nosotros tenemos una inflación más rápido que la economía internacional, entonces nuestra economía se vuelve no competitiva, se vuelve cara. Sí. Como por ejemplo, en estos momentos la economía dominicana es un poquito más cara que la economía con la que estamos compitiendo, porque todavía no hemos logrado mantener un nivel, digamos, de inflación o de estabilidad de precios a los niveles, digamos, promedio a nivel internacional. Otra cosa que un término que usted utilizó ahora durante su explicación, era el término canasta familiar. Sí. Todo el mundo, canasta familiar, uno se imagina una canasta, literalmente una canasta, que tiene arroz, habichuela, carne, aceite y salami y 2 plátanos, y esa es la idea de la canasta familiar. Pero en realidad no es eso, sabemos que no. Yo quiero que usted nos explicara, pero antes, cuando regresemos de la pausa, ¿qué es esto de canasta familiar? Vamos a la pausa. Estamos de regreso y seguimos nuestra conversación con el licenciado Francisco Rojas Castillo, economista, sobre el tema de hoy, estos términos económicos que muchas veces desconocemos. Antes de irnos a la pausa, le comentaba, le hacía la pregunta del tema de la canasta familiar. ¿Qué es esto de canasta familiar? Sí. Fíjate, hay varias canastas familiares. Sí. En estos momentos se definen 5 canastas familiares.
Y esas 5 canastas familiares corresponden a 5, digamos, categorías de ingresos, vamos a llamarle así. Por ejemplo, tenemos una canasta familiar para el 20% de lo que más ingresos tienen. Sí. Y luego una segunda canasta familiar para el 20% de lo que también más ingresos tiene, pero menos que los primeros 20%. Sí. Otra canasta familiar para el 20% de lo que, hasta llegar a 5 canastas que se llaman cada uno un quintil, o sea, una quinta parte, sí, claro, de las canastas. Entonces, ¿qué representan? Estas 5 canastas, sí, van no acorde con los estratos sociales o los niveles económicos, con los niveles de ingresos, y los niveles de gasto de cada sí, grupo. Sí. Sí. Por ejemplo, en todos los casos, la canasta familiar representa una cantidad de bienes y servicios, incluyendo bienes alimenticios, bienes, digamos, de prenda de vestir, de diversión, de salud, de educación, todo lo que la gente necesita para vivir, digamos, decorosamente. Todos los bienes están en esa canasta. Sí. Ahora bien, no todo el mundo tiene la misma canasta, porque del mismo modo que hay canastas familiar que incluyen hasta 300 productos, o que incluyen viajes al exterior, sí, o viajes, digamos, de vacaciones en el interior del país, de diversiones, de comprar en algunos restaurantes. Hay tratos sociales que solamente su canasta familiar se resume, digamos, en bienes que solamente son para satisfacer necesidades prácticamente básicas y muy poca diversión. Sí. Entonces, esa última canasta es la canasta, digamos, del 20% más pobre. Ahora, el Banco Central determina una canasta promedio, o sea, de todas las canastas. Entonces hay una canasta promedio, que es una canasta más o menos ideal. Si nosotros tenemos las 5 canastas, entonces hacemos y buscamos un promedio de las 5 canastas, y tenemos una canasta promedio, que esa canasta promedio anda por alrededor de unos 23,000 pesos mensuales, que ahí contiene cada una ración de los principales productos de consumo y de servicio y de diversión de cada uno. No importa la clase social que tú tengas, pero es una canasta, digamos, promedio, ideal. Ahora, la canasta del primer quintil, supongamos así, del quintil más pobre, del 20% más pobre, es una canasta que tal vez no llega a los 12,000 o 15,000 pesos, porque es una canasta que tiene menos productos. Fíjate, esa canasta podría tener 140 productos, pero hay unas canastas que tienen hasta 300 o 600 productos. Yeah. En todo caso, la canasta familiar es ración de productos, de bienes y de servicios que se requieren para satisfacer las necesidades de la población. Ya. Sí. Qué bien. ¿Incluye el agua? Incluye el agua. Ay, agua Planeta Azul. Es uno de los bienes más preciados. Yo sé que la canasta familiar está Planeta Azul, señores. Agua, sí, Planeta Azul, que llega a todas las partes necesarias del cuerpo. Sí. Porque combina diferentes procesos de purificación. O sea, para que incluye 8 vasos de agua 8 promedio. Promedio. Sí. Ahí está el agua Planeta Azul, así que por favor, sí, compartan con nosotros. Salud, salud con todo el pueblo dominicano. Salud. Y también recordar que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos, que les garantiza su retiro. Otro factor importante dentro que es la economía y los términos que se utilizan económicos es el tema de la tasa de cambio. Se habla siempre de la tasa del dólar y por qué que subió, que en aquel momento estuvo a tanto y que ahora está a tanto. Ahora dentro de lo que es los temas políticos. ¿Qué importancia tiene el hecho del valor del peso en referencia con el dólar para la economía nacional? Sí. El tipo de cambio, como también le llaman, o tasa de cambio, tú sabes que expresa la relación que hay entre la economía a nivel interno y la economía a nivel externo. Y la importancia que tiene el tipo de cambio son por 2 vías. Por una vía es para mantener, digamos, lo que se llama el nivel de competitividad de la economía a nivel interno. Y por el otro lado, es porque el tipo de cambio es lo que nosotros, es la cantidad de pesos que nosotros damos por el dólar, sí, para poder hacer las importaciones. Si nosotros mantenemos un tipo de cambio, digamos, que esté más allá de la competitividad, entonces ese tipo de cambio hace que la economía no sea competitiva. Si lo mantenemos, o sea, cuando yo digo más allá de la competitividad, me refiero que tú tienes que mantenerlo ni apreciado ni tampoco devaluado.
sino que refleje su verdadero valor. O sea, que no podemos... No podemos hablar de que vamos a poner la tasa de cambio a uno por uno. No, eso no es... O sea, eso no es... digamos, de manera mecánica. Sí. O sea, la relación entre el dólar y el peso dominicano es una relación que tiene que ver entre la parte interna y la parte externa de la economía, o sea, entre nuestra capacidad de generar divisa y nuestra capacidad de demandar divisa. Claro. Entonces, el tipo de cambio saludable es el que refleje el verdadero valor de la divisa, que ni esté apreciado. Apreciado significa que esté por debajo del valor que debe de tener, ni tampoco esté por encima del valor que debe tener. Okay. O sea, que no tenga ningún valor tan alto, digamos tan bajo, que implique que la economía comience a importar más allá de la posibilidad de que nosotros tenemos y que por tanto provoque problemas de tipo de balance comercial, de tipo de en la cuenta corriente, sí, que provoque problemas luego de poder generar divisas para las mismas importaciones, sí, pero tampoco que no sea tan devaluado, digamos, sí, como que implique que haya una depresión en el valor de nuestro dinero, yeah, como tal. O sea, que tiene que haber más o menos lo que llama un equilibrio en función de la cantidad de divisas que nosotros generamos y la cantidad de divisas que nosotros demandamos. Al igual que la inflación tiene también la tendencia a que debe aumentar a través del tiempo, o puede ser que baje, porque eso, fíjate, sí, que como no depende solamente de nosotros, sí, es con otras monedas de otros países, o sea, no, claro, solamente depende de los factores internos, sino de los factores externos. Si, por ejemplo, la inflación nuestra va caminando más rápido que la inflación de Estados Unidos, es decir, si los precios internos, sí, aquí aumentan más rápido que los precios en Estados Unidos, que los precios internos, entonces eso implica que haya un aumento en el tipo de cambio más rápido. Yeah. Ahora, si la inflación está más bajita que en Estados Unidos, entonces el tipo de cambio debe ir más bajo, sí, o sea, debe ir bajando. Sí. O sea, que eso depende. O sea, en estos momentos, por ejemplo, nosotros tenemos una inflación más alta en República Dominicana que la inflación. ¿Cuál es el nivel de inflación que hoy día, según el Banco Central? Bueno, la inflación del primer trimestre del año. Bueno, fue prácticamente muy poca, nula, o sea, 0.8%. O sea, menos de un 1%. Menos de un 1%. En estos primeros 3 meses. Sí. ¿Usted como economista, eso es bueno? Eso es bueno. Sí. Eso es bueno por 2 vías. Yo te decía, es bueno porque eso garantiza que los consumidores, sí, puedan, digamos, ir adquiriendo la misma cantidad de bienes que adquirían anteriormente con la misma cantidad de dinero. ¿Tú recuerdas, sí, que el precio del salario no aumenta tan rápido? Exacto. Entonces tú con el mismo salario tienes que ir todos los días al mercado. Y tú ves que los precios van cambiando con la misma cantidad de dinero que tú recibes, que es una cantidad de dinero que no va variando porque sí, sino que el asalariado recibe siempre la misma cantidad de dinero mensualmente. Si los precios se mantienen, pueden adquirir la misma cantidad de bienes. Sí. Si aumentan, entonces todos los días van perdiendo valor, o sea, se le va reduciendo el salario, porque es un aumento de precio. Si el salario no aumenta, es una disminución del salario. Así es. O sea, en el fondo, salario, precio, tipo de cambio, todos son precios. Sí. Uno de la moneda, uno del trabajo y otro de los bienes, pero todos son precios. Son los llamados precios de la macroeconomía. El precio del salario, el precio del dinero, sí, y el precio de la moneda. Es importante ese término. Cada vez que usted me menciona un término, me acuerdo de que lo he escuchado anteriormente y que mucha gente no sabe manejarlo. Micro y macroeconomía. ¿Qué es esto de microeconomía y de macroeconomía? Sí, la microeconomía se encarga de estudiar las decisiones individuales de cada agente económico. Sí. Es decir, cuando hablamos de microeconomía, hablamos de una empresa en particular, sí, hablamos de un producto, de una industria, de una persona. Sí. O sea, por ejemplo, cuando tú tomas la decisión de ir a comprar un producto en el mercado, es una decisión microeconómica. Ahora, cuando hablamos de macroeconomía, nos estamos refiriendo a los agregados económicos. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, sí, que es el valor de todo lo que se produce en un año, sí, en la economía libre de duplicación. Entonces, ahí estamos hablando de macroeconomía, cuando hablamos de tasa de interés, cuando hablamos de inflación. Sí. Fíjate que cuando hablamos de inflación, hablamos de todos los precios. Sí. Cuando hablamos del precio de la carne, eso es micro. Cuando hablamos de la inflación, eso es macro. Sí. La inflación implica el comportamiento global de la economía. Yeah.
la micro, el comportamiento individual de cada agente económico. Okay. Esa es la gran diferencia. Sí, la gente siempre se habla de la micro y de la macroeconomía. Claro, a cada cual como que le importa es la micro, sí, porque uno como que pero la macro influye en la micro. Tenemos 30 segundos, licenciado. Sí. Una última pregunta. ¿Por qué el país recibe 8.400 millones de pesos por la venta de la venta que le hizo el grupo León Jiménez a Amber Internacional? Sí, 30 segundos. Sí, simplemente porque hay un impuesto por lo que se llama las transacciones de la venta de acciones entre una empresa y la otra. Cuando se hizo con Verizon, sí, cada vez que se hace una venta de acciones, sí, hay un porcentaje que es como si dijéramos el pago por la propiedad, por la transacción, sí, que va al gobierno. Okay. En este caso correspondía a unos 8.400 millones de pesos. Sí. Licenciado, muchas gracias por estar en el programa. Sí, de verdad que siempre es muy edificante su participación, porque nos ayuda a entender muchos de estos términos y cosas que mucha gente manejamos a diario, pero muchas veces desconocemos. Sí. Muchas gracias por estar aquí. A todos ustedes, gracias por su atención. Sigan con la programación de Telesistema. A continuación, Sazonando con Rosana Ovalle. Bye bye.